Hola chicas, Hola, Miss. seguimos. Hola, Miss. Hola, ¿Cómo están? Tanto tiempo sin verlas. bien, Miss. ¿Y usted cómo siguió, Miss? Ya no le duele la cabeza. Les cuento que me tomé una coquita pequeña. Ahí con el apoyo de la SECRE del colegio, de la tienda, vienen a dejar. Al parecer yo ni sabía. Es que yo no soy muy de Coca-Cola. O sea, sí tomo, pero no seguido ni nada. Pero sí, por lo menos me quitó el dolor de cabeza. Y es que en la clase antes de ustedes me tocó reacción con cuarto perito. Entonces yo estaba explicando y hasta sentía cerrar los ojos. Entonces yo pienso que fue la presión. Por lo menos el sueño y el dolor de cabeza sí ya me va pasando. Ahora el calor, no, mire, todavía sigo sudando. Sudando, ¿verdad? Ajá, es que aquí sí, Sí, está hay caño. calor. Ajá, sí, ustedes. Bueno, entonces vamos a trabajar en archivo y en archivo hoy vamos a hablar acerca de la conservación de la información y del registro. Si yo no estoy mal, en la última clase lo que vimos fueron como la parte física de las oficinas, por ejemplo, la iluminación, la ventilación, los ruidos. Eso es lo que yo recuerdo que vimos. Y hablábamos, y no me recuerdo si les mencioné que el ciclo de vida de un archivo consta de 4 partes o de 4 áreas. Las vimos. Así va, creación, clasificación, orden y conservación, transferencia, eliminación. Ahí nos quedamos. Ok, perfecto. Entonces sí tengo buena memoria. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la conservación de la información y del registro en archivo. ¿Qué es el registro? ¿Qué se hace? ¿Por qué se hace? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son las funciones del registro? Y el archivo de una oficina. Esos son los temas que vamos a ver el día de hoy. Entonces, conservación de la información. Dice que para conservar los documentos se deben de tomar algunos aspectos en cuenta, como cuáles. Número 1, adoptar medidas para asegurar la conservación material de los documentos. Entonces, si yo no cuido mis documentos, yo no voy a poder resguardar la información o conservar la información. Entonces, yo tengo que tomar ciertas medidas, tomar como ciertas normas para el archivo de documentos. También para conservar los documentos debo de tener mantenimiento y control de las instalaciones. Ya veíamos que era bien importante tener un lugar adecuado donde poder archivar, la ventilación, que no esté muy oscuro. Entonces debemos de monitorear y mantener limpio el área donde se encuentra el archivo. ¿Por qué también debemos de conservar los documentos? Porque hay que controlar las fuentes de deterioro, destrucción o desaparición de los documentos, control de humedad, incendio o robo. Entonces también debemos de tomarlo en cuenta. También debemos de restaurar los documentos deteriorados, si los podemos restaurar. Ahora, si no se puede restaurar, pues definitivamente tendrá que archivarse así, o si ya no son tan usuales, pues deberá eliminarse el archivo correspondiente. También se va a aplicar adecuadamente los criterios y métodos de la organización, clasificación y ordenación según las normas de la teoría archivista. Esta teoría archivista no es más que como un decálogo o como un listado de ítems que nos va a permitir a los archivadores o archivistas, porque así se llaman a las personas que están a cargo de un archivo, se les llama archivistas, quienes conocen, obviamente tienen que conocer todo el sistema de archivos.
Bueno, eso es en cuanto a la conservación, en cuanto al cuidado de los documentos. Ahora veamos el registro. Dice que el registro en archivo es el lugar donde se centralizan las entradas o salidas de documentos. O en otras palabras, el registro es el lugar donde se anotan o se deja constancia de cuándo un documento entra o sale. Este registro, ¿cómo se hace? ¿En qué tipo de papel se hace? ¿Se hace algún libro? ¿Qué se hace? Es muy opcional. El registro se puede tener en un libro de actas, se puede tener digital en la computadora, se puede tener de forma manuscrita en un cuaderno o en una hoja también. Entonces, en archivo, el registro es el lugar donde se verifican las entradas o salidas de los documentos, que deben ser anotadas en libros u otros medios. ¿Cuál es el fin del registro? El fin del registro es controlar que todos los documentos que entran o salen de las oficinas o de la empresa o de la entidad. Entonces, el fin primordial del registro en archivo es controlar qué documentos entran o qué documentos salen al archivo. ¿Se entiende lo que es el registro? Sí, Miss. Ok. Ahora, clases de registro. También hay algunas clases de registro. Son 3 clases de registro, sin embargo, de la primera clase o de la primera categoría hay 2 subdivisiones, y de esas 2 subdivisiones todavía hay otras 2 más. Entonces vamos a iniciar con el registro general. ¿Qué es el registro general? El registro general es el que se da de la correspondencia específicamente. Consiste en anotar toda comunicación, tanto de entrada como de salida, que se establezca con el exterior, ¿sí? Entonces, repito, el registro general, número 1, se da de la correspondencia. Número 2, anota todo tipo de comunicación entre entrada y salida de un documento. De ese registro se dice que pueden haber 2 tipos del registro general, que pueden ser registro general de entrada y registro general de salida. El registro general de entrada dice que se hará el asiento de todo escrito que se reciba y se utilizan 2 procedimientos. Entonces, en el registro de entrada se deja constancia a través de la escritura todo aquel documento que se reciba. Y para eso hay 2 procedimientos, un registro único y un registro múltiple. Del registro general, el registro único dice que un libro para los diferentes departamentos. Y el registro múltiple, un libro por cada departamento de la misma empresa que reciba correspondencia. Hay 2 opciones. Vuelvo a repetir por aquello de un poquito de confusión. El registro general se anotan todos los documentos que han ingresado, ¿verdad? Se deja constancia de todo lo que ha ingresado a la empresa. Pero para hacer esos registros, en el registro general de entrada hay 2 pasos, el registro único y el registro múltiple. El registro único, que es un libro para los diferentes departamentos de la empresa, de la oficina o de la institución para la que yo trabaje. Ahora, el registro múltiple también es un libro, puede ser un libro por cada departamento de la misma empresa que reciba correspondencia, con el fin de llevar un mejor registro de todos los documentos. ¿Se entiende lo que acabo de explicar o es un poquito complicado? Sí, Miss, entiende. Ok. El registro general de salida dice que se anotará, obviamente, como su nombre lo indica, la salida de los escritos y comunicaciones oficiales dirigidos a otros órganos o particulares.
Pueden utilizarse procedimientos de registro único o también múltiple. Ahora, otra clase de registro, aparte del general, es el registro auxiliar. Y dice que el registro auxiliar, cuando hablamos de auxiliares, es porque sabemos que si tengo un general, también voy a tener otro que cuando el general no esté, me va a servir como de referencia para saber qué tipos de documentos son los que yo tengo. Entonces dice, los registros auxiliares. Los órganos administrativos podrán crear en las unidades administrativas de su organización otros registros con el fin de facilitar la presentación de escritos y comunicaciones. Dichos registros serán auxiliares del registro general, al que comunicarán toda anotación que efectúe. Cuando hablamos de algún documento auxiliar es porque vamos a hablar de una comunicación que debe anotarse con el objetivo de auxiliar al libro general en cuanto a buscar la información que nosotros deseamos. Este registro auxiliar, yo no sé si ustedes bien las conocen, las fichas. Hay unas fichas que ustedes utilizan como para exponer o para sacar resúmenes. Están de color blanco o hay con líneas. Entonces, en esas fichas se puede trabajar el registro auxiliar. ¿Sí? En esas fichas podemos trabajar el registro auxiliar donde nosotros escribimos por cliente, por documento o por persona los datos que están en nuestro archivo. Entonces podemos colocar hasta en qué gaveta está, qué número de documento es y ese archivo o registro auxiliar lo podemos tener acá en el escritorio, en la oficina, porque como es pequeño nos va a ayudar con más facilidad a buscar un documento. Por otra parte, otro registro de archivo que hay sirve para inscribir aquellos documentos que han sido archivados, el registro de archivo, ¿verdad? Importantísimo anotar todo lo que tenga que ver con archivo o con los documentos que yo tenga a la vista. Ahora, ¿qué contenido o qué contienen los registros? El número de inscripción, epígrafe expresivo de la naturaleza del documento, es decir, de dónde nace, de dónde se da el documento, e identificación del interesado. ¿Por qué es importante ese contenido? Porque si nosotros no sabemos de qué trata un documento, no vamos a poder archivarlo tan fácilmente. Necesitamos conocer el contenido, necesitamos conocer la información para saber de qué está hablando los registros. ¿Vamos claras hasta el momento? Sí, Miss. Ok. Sí, Miss. Funciones del registro. Todo documento que entre o salga de una empresa debe ser registrado para que quede constancia de dichas acciones. Repito, todo documento que entre o que salga de un archivo o de una empresa debe ser registrado. El registro cumple fundamentalmente la función de facilitar la localización de un determinado escrito o documento. Además de, vamos a ver las funciones del archivo. Primero, una de las funciones es dar testimonio de que un documento ha pasado o no por la entidad. ¿Cómo puede dar fe usted que un documento llegó a la empresa? Porque lo tiene archivado, porque tiene su registro o porque lo tiene físicamente. Pero si, por ejemplo, ingresa y después desaparece y usted da fe de que sí lo tiene, tenemos que ser muy constantes en actualizar la información. Otra función es conocer el destino final de un documento, si ha sido destruido o archivado. Imagínese que tiene 300,000 papeles en un archivo y usted no sabe de qué tratan, va a complicarse o va a ser un poco difícil al momento de archivar. No va a saber si lo tiene archivado o ya lo eliminó, ya lo desechó.
También otra de las funciones es localizar el lugar concreto donde se halla el documento o escrito. Si yo tengo desordenado, si yo no tengo un orden en los documentos, yo no voy a poder localizar el documento que quiero localizar. Por eso la importancia de ordenar los documentos. Número 4, conocer los datos más significativos de un documento sin necesidad de consultarlo directamente, ya que el registro queda anotado, ¿verdad? Hay papeles o hay documentos que se pueden realizar resúmenes muy breves o muy significativos de lo que yo quiero conocer acerca del documento. No hay necesidad de escribir toda la información. Con ciertas anotaciones o con ciertos aspectos, yo puedo saber qué documento tengo archivado. Bueno, archivo de oficina. Dice que los archivos de oficina, decidimos que un archivo es un conjunto organizado de documentos, ¿verdad? Reunidos, acumulados por una institución o una entidad administrativa en el ejercicio de sus actividades. El concepto incluye tanto los archivos de oficina como los archivos históricos. Entonces, yo les había mostrado o les voy a mostrar, porque acá en el salón donde yo estoy está un archivo de oficina. Este regularmente, ahí lo ve, consta de 4 gavetas. 1, 2, 3, 4. Regularmente, voy a dejarlo por ahí. Haga omiso de lo demás que está viendo del archivo, ¿eh? Ahí está. Entonces, acá en la parte de arriba, ahorita les voy a mostrar, yo tengo unas carpetas, ¿sí? Estas son carpetas colgantes que parecen folders. Si ustedes se dan cuenta, en la parte de acá, ahí es donde trae estas como varitas, le voy a decir, de ambos lados, para que cuando usted ingrese esta carpeta al archivo, porque en archivo a esto se le llama carpetas, usted pueda meter los expedientes. Por ejemplo, un libro. Entonces yo lo meto en la carpeta si lo quiero guardar ahí. Regularmente lo que más guardamos son los folders, ¿verdad? Con la información. Y a esto le llamamos pestañas. A esta parte de acá, mire. Estas son, ya las venden, son plásticas. ¿Usted se da cuenta? Solo se le insertan a la carpeta donde va colocado el nombre del documento o a quién corresponde el documento. Lo mejor que podemos hacer es archivar de forma vertical, porque al momento de que nosotros archivamos de forma vertical, los documentos quedan hasta cierto punto tipo acostados, ¿verdad? No hay ningún problema de que pueda salirse la información, ya que estas carpetas los van a apoyar a poder guardar los documentos. Las carpetas hay de varios colores. Hay fucsias, hay rojas, hay anaranjadas, ¿sí? Ahí usted las puede ver. Entonces, regularmente, nuestro archivo, voy a levantar un poquito a ver si pueden ver ahí. Nuestro archivo va a quedar de esta manera. Aquí están todas las carpetas, ¿sí? Entonces, cuando yo abro la gaveta, yo tengo mis carpetas ordenadas alfabéticamente y busco los archivos que dentro de las carpetas se encuentran. ¿Qué les parece? ¿Alguna duda con esos materiales de oficina? ¿Ya habían visto esas carpetas? ¿Conocían esas carpetas? ¿Las habían? Sí, Miss. ¿Sí ya las habían visto o ya se las habían demostrado yo? Yo en mi caso ya les había visto. Sí las había visto. ¿Sabían para qué se Sí, usaban? más que todo es como usted decía, para expedientes, documentos.
Ajá, ¿y las demás? Ya las había visto, Miss. Ya también. Sí, esas hay de varios Sí. colores, ¿verdad? Ajá. Es regularmente donde nosotros podemos guardar nuestra papelería sin ningún problema. Entonces estábamos hablando de que el concepto incluye tanto los archivos de oficina como los archivos históricos. Los archivos históricos son aquellos que han tenido un buen tiempo, ¿verdad? Que ya han pasado ciertas situaciones como la que comentábamos del terremoto, más de 45 años o 45 años, y aún tenemos archivos de esa desagradable acción, ¿verdad? Entonces, esos archivos son históricos porque a través de los años ya han surgido, pero todavía nos sirven para brindar algún tipo de información. Dice que por su parte, el archivo de oficina es el conjunto de documentos emitidos y recibidos por una unidad administrativa en el desarrollo de sus funciones y actividades. Mantenerlo correctamente organizado es una tarea propia de la unidad administrativa para garantizar su gestión y consulta eficaz. En donde quiera que usted vaya a trabajar va a existir un archivo, porque en cualquier empresa van a llegar documentos. Entonces, ustedes tienen que tener la paciencia de leer los documentos, de qué trata. Si usted está a cargo del archivo, pues saber qué tipo o qué sistema de archivo va a archivar, porque después de este tema ya entramos a ver las reglas. Entonces, en las reglas de archivo, nosotros vamos a conocer que podemos archivar bajo sistema alfabético, numérico, variadex, etcétera. Solo me surge una duda, ¿cómo van en práctica? Para mañana tenemos que investigar eso que dijo usted, la clasificación alfabética. Ajá. ¿Y no les han dicho qué sistema van a trabajar este bimestre? Yo creo que el alfabético No, trabajan siempre. sí, porque nos pidió como que buscáramos información sobre ese sistema alfabético del archivo. Ah, ok. Sí, entonces yo, ahorita después de ese tema, perfecto, vamos bien y en sintonía. Después de ese tema vamos a ver la clasificación. Entonces, acabar viene la clasificación, el sistema de archivo y vienen las reglas de archivo. Entonces ya vamos a aprender a archivar. Porque les pregunto esto porque regularmente trabajamos juntas con Miss Candy, ¿verdad? Que es la que les da práctica. Por ejemplo, si ella va a utilizar el método o el sistema alfabético, yo lo refuerzo. En el siguiente bimestre, si trabaja el numérico, lo refuerzo yo también en mi clase para que con ella no haya ningún problema. Sí, Miss. Aunque regularmente cada quien tiene su manera de archivar ciertos documentos, pero hemos llegado al acuerdo desde el año pasado que para trabajarlo juntas, pues lo vemos de esa manera. Entonces, muy bien. Tareas del archivo de oficina. No es tareas la que voy a dejar, ¿verdad? Sino que qué tareas son las que tienen los archivos en una oficina. Son 7 tareas. Vamos a ver cada una. Una dice impedir la dispersión o eliminación de los documentos. Esa es una tarea del archivo. Guardarlos, cuidarlos, a manera de que no exista ningún tipo de eliminación. Número 2, procurar la adecuada formación de los expedientes, evitando la creación de agrupaciones artificiales por pasos en el trámite o por tipo de documentos. Cuando hablamos de procurar la adecuada formación de los expedientes, es decir, que nosotros en folders normal vamos a guardar cualquier tipo de información. Si es de una persona, por ejemplo, si fuese un banco, en el banco nosotros tenemos información de todos nuestros clientes. Entonces, por cliente yo voy a hacer un expediente. ¿Y a qué se le llama expediente? Al conjunto de hojas que contienen información acerca de una persona, ¿verdad? Son todas las hojas que van en un folder para expediente. Número 3,
Asegurar la correcta instalación física de los documentos en carpetas colgantes. Era lo que yo le mostraba. Si usted instala o mete o guarda bien los documentos de la mejor manera, no va a haber ningún problema, porque usted ahí donde los guardó, ahí los va a encontrar. 4. Dice, elaborar los instrumentos oportunos que faciliten la localización y el acceso a los documentos. Si usted no elabora sus instrumentos para poder archivar, para llevar un control, de nada va a servir. ¿Cuáles pueden ser esos documentos? Ficheros, listados, inventarios. Entonces, se debe de hacer cierto tipo de instrumentos o elaborar cierto tipo de instrumentos para que faciliten la localización de los mismos. 5. Controlar la salida y devolución de documentos y expedientes. Ya habíamos hablado y se recuerdan que para que un documento salga o yo lo devuelva, necesita haber algo por escrito, porque si no hay evidencia por escrito, yo voy a tener problemas. Entonces, hay que controlar la salida a través de un registro de préstamos. Ese registro de préstamos en archivo es un formulario o una hojita donde yo lleno y hago constar que se ha prestado cierto documento a tal fecha, a tal hora. 6. Estar en permanente contacto con el archivo central, territorial, histórico, municipal. Si usted no tiene contacto y deja por lo menos 2 semanas sin entrar a un archivo, es como 2 semanas que han ingresado un montón de papeles y no sabe de qué tipo de papeles hay. 7. Preparar las transferencias de documentación. Se recuerda que las transferencias, también ya lo hablábamos, hay archivos activos, archivos semiactivos, archivos inactivos o documentos que yo debo de cambiar. Entonces, debo de tener la responsabilidad y el tiempo para que a cada cierto tiempo yo haga la transferencia. Si es un archivo inactivo y está en activo, pues sacarlo y meterlo en la otra gaveta que yo tengo designado como transferencia inactiva. No sé si hay alguna pregunta, muchachas, de lo que hablamos hoy. ¿Qué es el registro entonces? Si no hay preguntas, mejor yo les pregunto a ustedes. El registro es el lugar donde se centralizan las entradas y salidas del documento. O donde anotamos, ¿verdad? Cuando sale, como, cuando entra un documento. Es la constancia de cuando un documento entra o sale. Y para controlar cuando los documentos entran y salen de la empresa. Muy El bien. control de todos los documentos que entran o salen de las oficinas de la empresa o entidad. Muy bien. Entonces, yo les hablaba de documento, ¿verdad? Aquí hay una definición tal vez más estructurada que documento es cualquier soporte, entiéndase papel, cinta magnética, informático, digital, de cualquier índole, ¿verdad? Que contiene información de intereses para una determinada materia o empresa. Entonces, un documento es aquel soporte que yo pueda tener en físico para poder organizar bien lo que quiero tener en mi archivo. Entonces, eso sería lo de hoy, ¿verdad, chicas? Y solo déjenme confirmar el calendario de tareas, el cronograma. Yo creo que lo más cercano que tenemos es para el lunes, que es... Sí, Miss, la guía para el manual. Ajá, que es el manual de archivo. Ajá, que lo tenemos para el 15, que es para el lunes. ¿Ya empezaron con su manual o todavía no han empezado? Ya. No hay ninguna preguntita.
No. Ok. Muy bien, chicas. Entonces, ahí nos quedaríamos. No sé si tienen alguna preguntita, algo más que agregar. No, Miss. Ok, chicas. Entonces, Miss, ajá. disculpe, yo tengo una duda. Sé que no estamos en práctica de oficina, pero se lo quería preguntar porque se me olvidó preguntarle en Joy. Hay una asignación que dice ensayo y dice, de acuerdo al video que usted observó acerca de las características del fraile, redacte un ensayo. Ese video usted lo va a presentar en clases. De acuerdo al... Ok, entro a Educar. Voy a ver la asignación. No es del freelance, no. No, porque es video, ¿verdad? Ajá, pero es de eso. El video es supuestamente sobre el freelance, no sé cómo se llama. Es de administración, ¿verdad? Ahorita lo veo. Ajá. Vamos a ver, creo que eso... Sí, ese es un video que nos habla acerca del freelance próximamente, cabal, antes de entrar al otro tema, ahí lo vamos a ver. Si gusta, esperen un poquito, Dayana, para poderlo ver, porque justamente, justamente después del tema que estamos viendo en administración, de las fases que vimos, la dinámica, la mecánica, viene eso lo del freelance, porque ahí termina el primer, como la primera unidad, por así decirlo. Ok, mil gracias. Bueno, ¿alguien más, chicas? Muy bien, entonces nos vamos a quedar allí.